Hola a todos, mi nombre es Alba Becerra, soy médica hematóloga en Clínica Vida y hoy les voy a conversar de las urgencias oncológicas mecánicas. Entonces, en este grupo tenemos al síndrome de vena cava superior, que se caracteriza por una compresión extrínseca de la vena cava por esta neoplasia a nivel intratorácico, y vamos a tener entonces las manifestaciones clínicas relacionadas con este síndrome. Entonces, este síndrome de vena cava superior puede ser agudo o subagudo. Las características que va a presentar principalmente el paciente es que va a estar con edema facial, puede estar con una facie pletórica, dilatación de las venas del cuello, dificultad para respirar, que puede ser leve o moderada. La primera descripción de este síndrome fue en 1757, cuando William Hunter describió un paciente con un aneurisma aórtico sifilítico. Y en este momento realmente pues las causas infecciosas han disminuido mucho y se ha descrito que las causas más frecuentes son el cáncer de pulmón y los linfomas no Hodgkin. En la imagen que ven aquí a continuación es un paciente entonces con el síndrome de vena cava superior. En la parte izquierda pues vemos clínicamente cómo se ve una red venosa colateral con una distensión de las venas del cuello, con edema facial, edema del cuello y edema también en esclavinas. En la imagen B entonces lo que vemos es que a nivel intratorácico ese tumor está colapsando la vena cava superior y por eso se está formando toda esa red venosa colateral. ¿Cuáles serían los signos y síntomas más frecuentes asociados con este síndrome? Entonces serían el edema facial, el edema en miembros superiores, la distensión de las venas del cuello, la distensión de las venas torácicas, la facie pletórica, adicionalmente la disnea, tos, el síncope, puede haber también estridor, síntomas visuales, cefalea, mareos, confusión, básicamente esos. Dentro de las causas neoplásicas del síndrome de vena cava superior, entonces tenemos al carcinoma de células no pequeñas a nivel pulmonar, el carcinoma de células pequeñas de pulmón, el linfoma, los cánceres metastásicos, los tumores de células germinales, el timoma, mesotelioma, entre otros. En cuanto al diagnóstico, se puede hacer con una tomografía de tórax contrastada que tiene una alta especificidad y sensibilidad. La radiografía de tórax realmente provee una información que es limitada, pero nos puede hacer sospechar de la presencia del síndrome de vena cava superior si vemos un ensanchamiento en el mediastino más los signos clínicos del paciente. La venografía por resonancia magnética no se usa porque es un procedimiento muy costoso. Realmente lo que podemos utilizar es la tomografía de tórax. Y la cabografía se considera el estándar de oro para la detección de obstrucción trombótica de la vena cava superior. Entonces tenemos esta clasificación que es el Kishi Scoring System. Esta nos va a dar realmente una puntuación que, si es mayor a 4, indica que el paciente requiere la inserción de un stent. Entonces, dentro de los signos neurológicos tenemos trastornos del estado de conciencia o coma, alteraciones visuales, cefalea, vértigo o trastornos de la memoria, trastornos mentales. Dentro de los signos laringios, faringios o torácicos tenemos entonces la ortopnea, el edema laringio, el estridor, la disfagia o la disnea, la tos y la pleuritis. Dentro de los signos faciales tenemos el edema en labios, la obstrucción nasal o la epistaxis, el edema facial y la dilatación de los vasos, que puede ser del cuello, de la cara o de los brazos. Entonces, en base a esta clasificación, lo que debemos decidir es si el paciente requiere o no un stent de vena cava. En este diagrama que tenemos, entonces, lo que está pintado en rosadito serían la vena ácigos, la vena hemiácigos, y realmente la idea es como que veamos cuál va a ser la circulación colateral cuando no va a haber circulación por la vena cava. Entonces tenemos además las venas vertebrales, tenemos también la vena torácica derecha, la mamaria interna. Entonces aquí realmente es como para que nos hagamos una idea de dónde empieza a circular toda esta sangre que no puede circular por la vena cava superior, hacia qué sistema se va. Bueno, la clasificación según la severidad del síndrome de vena cava fue descrita por Yu y colaboradores. Esta clasificación va de 0 a 5, el 0 es asintomático, el 5 es muerte. El grado 1 sería entonces un grado leve, en el que vamos a ver edema de la cabeza o del cuello. En el grado 2 moderado, edema de la cabeza o del cuello con alguna alteración de la funcionalidad. En el grado 3 severo vamos a tener edema cerebral, que puede ser leve o moderado, edema laringio,
el grado 4, es amenazante de la vida, entonces vamos a tener un edema cerebral significante, un edema laríngeo y compromiso hemodinámico. Adicionalmente les traje esta otra clasificación que está basada en la localización y la severidad. Entonces tenemos la tipo 1, que es a nivel de las venas brachiocefálicas, entonces vamos a tener oclusión a nivel de las venas brachiocefálicas, que puede ser grado A, moderado a severo en el 50-90% de los pacientes, grado B preoclusiva mayor del 90% y grado C con una oclusión total en el 100%. En el tipo 2 tenemos que es superior a la vena ácigos, entonces sin compromiso brachiocefálico, que puede ser grado A moderado a severo, grado B preoclusivo y grado C totalmente ocluido. La tipo 3, que sería ácigos, que sería grado A moderado severo con un 50-90% de obstrucción, grado B preoclusivo del 90%, grado C totalmente ocluido, y la infraácigos igual, de moderado a severo, preoclusivo y totalmente ocluido. ¿Qué hacemos entonces cuando tenemos un paciente con síndrome de vena cava superior? Primero, evaluar cuál va a ser esa etiología en el paciente, si es etiología maligna o si no es etiología maligna. Si no es etiología maligna, entonces vamos a considerar antibióticos, porque también hay infecciones que pueden causar este síndrome, anticoagulación si está indicado. Y si es de etiología maligna, entonces hay que considerar el uso del stent como un tratamiento paliativo inmediato de los síntomas. Si tenemos diagnóstico, entonces hay que evaluar si el paciente es candidato a una terapia curativa, y si no tenemos diagnóstico, hacemos biopsia. Una vez que tengamos la biopsia, nuevamente nos hacemos la misma pregunta: ¿es candidato a terapia curativa? Sí, y si es candidato a terapia curativa, vamos a hacer entonces radioterapia, terapias dirigidas, quimioterapia, según lo que indique la histología del tumor. Y si no es candidato a terapias con intención curativa, entonces hay que considerar radioterapia paliativa o algún tratamiento paliativo en este paciente. En esta imagen, pues bueno, la imagen A con la flecha blanca lo que está señalando es la obstrucción de la vena cava, y en la B cuando ya tiene el stent y que vuelve a circular normalmente la sangre por la vena cava. Seguimos entonces con otro tema que sería la compresión medular maligna. Entonces la compresión medular no es tan frecuente, pero sí se presenta. Entonces en los tumores sólidos, por ejemplo, se da por diseminación hematógena. La masa de la vértebra sea grande y comprime el plexo venoso epidural, la arteria espinal, el saco tecal, y produce dolor y déficit neurológico. Mientras que en el mieloma múltiple, por ejemplo, hay extensión de la enfermedad hacia los tejidos blandos por activación de los osteoclastos e inhibición de los osteoblastos. En el linfoma, entonces, se presenta como una enfermedad esclerótica con crecimiento del tejido blando en el espacio epidural. Y dentro de la columna vertebral, el segmento más frecuentemente afectado es la columna torácica, seguido de la lumbosacra y cervical. Signos y síntomas que vamos a encontrar en este paciente: básicamente el dolor, debilidad motora, déficits sensoriales, disfunción intestinal o vesical. La compresión a nivel cervical puede causar dolor medioescapular, y a nivel lumbosacro, pues dolor a esa localización. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en estos pacientes? Entonces el gold estándar es la resonancia magnética con una sensibilidad y especificidad bastante alta. Hacemos usualmente resonancia de columna total porque el paciente puede tener varios sitios de lesión, varios niveles de lesión, y la mielografía por tomografía computarizada se puede utilizar cuando está contraindicada la resonancia. ¿Cómo hacemos el tratamiento de estos pacientes? Con glucocorticoides que van a proporcionar analgesia y van a preservar la función neurológica. ¿Cuál de los glucocorticoides? La dexametasona es la más indicada porque provoca una disminución del edema a nivel de la médula espinal y retrasa el inicio del deterioro neurológico. ¿Cuál es la dosis? Un bolo inicial de 10 miligramos, seguidos de 4 a 6 miligramos IV cada 6 horas. En cuanto al manejo del dolor, entonces tenemos a los opioides y los medicamentos que utilizamos como ayudantes en el dolor neuropático. Entre los opioides, pues por mencionar la morfina a una dosis de 2 a 4 miligramos IV cada 2 horas o a necesidad, la hidromorfona de 0.4 a 0.8 miligramos cada 2 horas o a necesidad. Dentro de los ayudantes del dolor neuropático tendríamos la dexametasona, que ya les mencioné la dosis, la gabapentina, pregabalina, metriptilina, entre otros.
Bueno, dentro del tratamiento también está considerada la intervención quirúrgica porque va a mejorar el déficit neurológico, va a aliviar el dolor y va a mejorar la calidad de vida en estos pacientes. Usualmente, ¿qué hacemos? Desde descompresiones mínimamente invasivas hasta técnicas individualizadas, y la cirugía antes de la radioterapia está considerada cuando hay estabilidad espinal, cuando hay presencia de déficit neurológico y dependiendo del pronóstico que tenga el paciente. En este diagrama final de la compresión medular, entonces tenemos que el paciente puede tener una compresión medular de bajo grado o de alto grado, eso sería la parte neurológica. Si tiene una compresión medular de bajo grado con un tumor que es resistente a la radioterapia, entonces vamos a hacer una radioterapia estereotáxica en este paciente. Si tenemos un paciente con una mielopatía de bajo grado que tenga sensibilidad a la radioterapia, podemos hacer en este paciente una radioterapia convencional. Adicionalmente, si el paciente tiene una mielopatía de alto grado que sea radioresistente, también se podría hacer una cirugía seguida de radioterapia estereotáxica. Si el paciente está inestable, lo primero que hay que hacer es estabilizarlo, y si el paciente está apto para cirugía, pues lo primero que habría que hacer es cirugía, y si no está apto para cirugía, pues entonces considerar las diferentes técnicas de radioterapia que existen. Ya para finalizar, entonces tenemos la hiperleucocitosis, que es otra de las urgencias oncológicas mecánicas que se pueden presentar en los pacientes con neoplasias hematológicas, y tenemos que se presenta en el 5 a 30% de los pacientes con leucemias agudas. Pueden presentar estos pacientes síntomas de leucostasis que ya se los voy a mencionar. Realmente la hiperleucocitosis se considera cuando el paciente tiene más de 100.000 leucocitos por microlitro. Su incidencia oscila entre el 5 al 13% de los pacientes con leucemia mieloide aguda y en el 10 a 30% de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Incidir en estos casos la edad, si el paciente tiene una leucemia mielomonocítica o monocítica monoblástica, o si tiene una variante microgranular de la leucemia promielocítica. Además, en las leucemias linfoblásticas agudas, las que son de células T, con más frecuencia van a ser hiperleucocitosis, y si el paciente tiene anomalías citogenéticas como reordenamiento del 11q23, inversión del 16, presencia de cromosoma Filadelfia o FLT3 mutado, entonces van a tener más riesgo de desarrollar la hiperleucocitosis. La leucostasis entonces es un síndrome clínico patológico caracterizado por falla multiorgánica, coagulopatía, síndrome de lisis tumoral y anormalidades metabólicas. A nivel de órganos, entonces los síntomas de la leucostasis van a ser a nivel pulmonar, disnea, hipoxemia, hemorragia alveolar difusa y falla respiratoria. A nivel del sistema nervioso central vamos a tener confusión, somnolencia, mareo, cefalea, coma y déficit focales neurológicos. A nivel visual, entonces, visión borrosa y hemorragias retinianas. A nivel de oídos puede tener tinnitus. A nivel cardíaco, entonces puede haber isquemia o infarto. A nivel del sistema vascular, el paciente puede tener isquemia o trombosis de las venas renales. El tratamiento en estos casos, ¿cuál va a ser? Líquidos endovenosos, diuréticos. Entonces, con el tema de los diuréticos, mientras el paciente esté hidratado, no hay problema en usarlo, pero si es un paciente, hay que individualizar muy bien la terapia, es a lo que me quiero referir con el tema de la furosemida. Hipoglicemiante, si el paciente ya tiene un síndrome de lisis tumoral establecido. Soporte transfusional, si el paciente ya tiene una CID establecida, que recuerden que el paciente va a tender a sangrar y va a tener un consumo de fibrinógeno, puede tener los tiempos prolongados, entonces puede requerir de soporte transfusional con plasma fresco congelado o con crioprecipitado según sea el caso. Adicionalmente, ¿qué más podemos hacer en estos pacientes? Citorreducción, que puede ser, por ejemplo, si tenemos un paciente con leucemia mieloide aguda que tiene una hiperleucocitosis con ya síntomas de leucostasis, lo que podemos hacer es una quimioterapia de inducción. O podemos utilizar medicamentos citorreductores como la hidroxiuria o técnicas como la leucoaféresis. Y ya, con eso finalizamos la clase de hoy.